Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar que Ramírez Vargas Abogados tiene para ustedes en materia de asesoría fiscal. Sean todas y todos bienvenidos, con mucho cariño para todos los WISP de México, a fin de que estén informados de sus obligaciones fiscales, ya que como empresarios ustedes tienen la obligación de informarse respecto de cómo cumplir con una obligación constitucional, que es contribuir con el gasto público en el país para que todos tengamos servicios públicos. Como sociedad todos tenemos necesidades. Y ustedes como empresarios de la industria del Internet inalámbrico deben de saber que a la par de las obligaciones con el IFT, también requieren estar en cumplimiento con las actividades fiscales del país porque generamos ingresos y todos los que generamos ingresos debemos desprender cierta parte de esos ingresos y destinarlo a la hacienda pública. Me presento, licenciado Eric Ramírez Vargas, representante legal del despacho SC. Un honor y un gusto estar con ustedes en este viernes y trayéndoles esta información de carácter fiscal para todos ustedes. Me acompaña el contador Obedo Orozco Villafañe, contador de nuestro despacho, y que nos apoyará en la información muy específica, muy contable, muy fiscal, de lo que ustedes requieren saber como empresarios. Cómo me doy de alta, cómo facturo, qué régimen fiscal me conviene, qué régimen fiscal ocupo para pagar menos impuestos de los que debería pagar sin contar con asesoría, ¿verdad? Entonces, toda esta asesoría dentro del margen del derecho de la ley fiscal para que ustedes estén en debido cumplimiento. Así que, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a los que se están sumando. Les reconozco y los felicito esa disposición de destinar una parte de su tiempo a la capacitación y a la información, a la cultura del conocimiento. Así que les felicito y sean nuevamente bienvenidos. Si me permiten, vamos a empezar con el temario que preparamos para ustedes. Vamos a iniciar con una introducción, conceptos básicos. Hay que saber con qué se come este tema del derecho fiscal. Hay que saber luego cómo darse de alta. Abordaremos la relación entre el SAT y el IFT, régimen fiscal que le conviene, beneficios y obligaciones. Después abordaremos qué impuestos hay que pagarle al SAT. ISR, IVA son los de entrada, los de rigor que hay que pagar. Luego, emisión de facturas. Muchos clientes les piden facturas y luego no sabemos cómo. Aquí les vamos a explicar algunas estrategias para reducir impuestos dentro del margen de la ley, dentro del margen de la Constitución. Delitos y sanciones a las que nos enfrentamos si no cumplimos adecuadamente con nuestras obligaciones. Y por último, unas propuestas de servicios para ustedes de parte nuestra para que ustedes puedan en algún momento contratar los servicios del despacho. Pero lo primordial es que se vayan informados, para eso es este webinar gratuito para todos ustedes. En el Inter habrá una ronda de preguntas y respuestas con la licenciada Tania, colaboradora de nuestro despacho, quien fungirá como moderadora y nos compartirá todas sus inquietudes. Así que, sin más preámbulo, las reglas son únicamente esperarse esta ronda de preguntas y respuestas. Escriban todas sus preguntas en el chat para que nuestros colaboradores anoten las preguntas en un stock de preguntas. Durarán 10 minutos estas etapas y podamos solucionar, resolver todas sus dudas. ¿Correcto? Así que, sin más preámbulo, empezamos con este webinar. Y bueno, la introducción, como les decía, en México debemos pagar impuestos o contribuciones, ¿no? Mejor dicho, todos aquellos que de alguna u otra forma generamos ingresos, ¿sí? Recuerden que para generar ingresos existe desde el asalariado hasta el empresario y pasando por el pequeño comerciante, todos
todas aquellas personas que generan un ingreso en México, debemos desprendernos de ese ingreso para poder sufragar los gastos públicos. En este aspecto, la obligación constitucional se encuentra en el artículo 31, fracción cuarta, y un deber de contribuir al gasto público de forma equitativa y proporcional que dispongan las leyes. Es decir, en México se prevé la obligación de que se pueda ir graduando el nivel o la tasa impositiva de acuerdo al caudal de ingresos que cada quien genere en el país. Pero digamos que el pago de impuestos es la tarifa o la suscripción que los mexicanos pagamos por ser mexicanos y porque tengamos derecho a la salud pública, a la seguridad pública, a la educación pública. Todos los servicios que el gobierno prevé, para eso son los impuestos, ¿verdad? Obviamente, el gobierno tiene obligaciones. Todo aquel que recibe dinero, de hecho, tiene una obligación de rendir cuentas a la persona que se lo dio. Entonces, el gobierno también tiene obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Todo ello dentro de los mecanismos que actualmente se encuentran en nuestra Constitución política. De manera que podamos de contribuciones. ¿Cuáles son ellas? Pues los clásicos y los que más nos pegan, ¿verdad? Son los impuestos. ISR, IVA, recuerden que el IVA todo el mundo lo pagamos desde que adquirimos un producto, pagamos un servicio, ya en la mayoría de los casos, en un 90% de las situaciones, viene incluido el impuesto al valor agregado. Después tenemos las aportaciones de seguridad social. Esto no es más que las cuotas que pagamos al IMSS por nuestros empleados. Recuerden que todo aquel que brinda un servicio personal subordinado mediante el pago de un salario merece estar protegido por las instituciones de seguridad social del país. ¿Protegido en qué sentido? Contra riesgos de trabajo, protegido pues para su futura vejez o cesantía, tenga elementos para poder afrontar la vida y su salud. Desde luego que lo básico es estar protegidos en la salud. Eso son las aportaciones de seguridad social. Luego vienen las contribuciones de mejora, que son en casos muy específicos cuando se le cobra a los beneficiados por aumento de plusvalía de ciertas obras en sus domicilios, residencias o negocios. Se da cuando el gobierno plantea una obra de mejora de la infraestructura civil y por lo mismo esa plusvalía se cobra mediante la contribución de mejora. Por último, tenemos los derechos federales. Bueno, los derechos en general son producto de contraprestaciones que da de servicios que otorga el Estado. El caso más clásico con los WIS, cuando pagan sus derechos federales al IFT por su título de concesión o título de comercializadora, están pagando por una contraprestación y la contraprestación es que el IFT se aboque al estudio de sus proyectos para darles una respuesta ajustada a derecho, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, esto es un marco muy básico de lo que es la obligación de contribuir. Es constitucional y la clasificación de las contribuciones que vienen en el Código Fiscal de la Federación, artículo 2. Tomando en cuenta este contexto, vamos a partir a lo que le interesa a los WISC de México. ¿Sí? ¿Qué de impuestos deben pagar y cómo les conviene estar en su relación con el SAT? Recuerden que aquí es una relación con el SAT desde el momento en que ustedes entran al mercado regulado, tienen su permiso, tienen su concesión o su autorización, tienen ya la obligación de reportar esa actividad económica al SAT, porque se van a dedicar a ese hecho generador de un ingreso. Eso hay que reportar. ¿Cómo? Vamos para allá, vamos a decirles cómo. Acá, en este punto, me gustaría compartirles un video animado que preparó nuestro despacho con mucho cariño para ustedes, con referencia a casos prácticos. Vamos a poner en el video a personas como ustedes en la industria WIS. Se preguntan cómo cumplir debidamente con sus obligaciones. Entonces, si me permiten, vamos a poner ese video para todos ustedes. Caso 1. Él es Carlos.
Carlos quiere iniciar su negocio WISP lo más pronto posible. Él desconoce sobre temas legales y obligaciones que debe cumplir para estar regularizado. Carlos acude a un despacho para buscar asesoría y orientación fiscal para su negocio. Ramírez Vargas Abogados le recomienda que su primer paso sea convertirse en RIF, régimen de incorporación fiscal, como persona física. Esto le otorgará a Carlos derechos y obligaciones legales. Derechos. Durante el primer año no pagará el impuesto sobre la renta, ISR. En el impuesto IEPS e IVA, tampoco se pagará por las ventas al público en general. Los ingresos de las personas físicas, RIF, tienen como máximo 2 millones de pesos anuales. Obligaciones. Deberá emitir facturas electrónicas y entregar a sus clientes comprobantes fiscales, CFDI. Presentar sus declaraciones de manera bimestral. Solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, RFC. Carlos está convencido de convertirse en RIF y comenzará su trámite de legalización y regularización lo más pronto posible. Caso 2. Pedro y Mario. Ambos tienen una empresa WISP en su ciudad. Sin embargo, no se han informado sobre cómo administrarla correctamente, por lo cual tienen rezago en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ambos buscan asesoría con un despacho de cumplimiento normativo. Ramírez Vargas Abogados les recomienda que se realice una auditoría interna para resolver todas sus obligaciones fiscales pendientes. La persona moral que conforma a Pedro y Mario tiene los siguientes derechos y obligaciones. Derechos. Puedes tener socios, por lo que es posible aceptar inversiones. Puedes crear un historial crediticio de tu empresa. La tasa de impuestos es menor. Obligaciones. Deben de efectuar sus retenciones al impuesto sobre la renta, ISR. Presentar sus declaraciones de manera mensual y anual. Presentar la declaración informativa de operaciones a terceros, DIOT. Mario y Pedro están convencidos de trabajar con Ramírez Vargas Abogados para revisar su situación fiscal y estar al corriente de su cumplimiento. De esta manera, tendrán un mayor control financiero de su empresa en beneficio de sus socios y los empleados. Si estás entrando al mercado legal de las telecomunicaciones en México, debes saber que es un mercado muy regulado en el ámbito jurídico, fiscal y corporativo. No te preocupes. Ramírez Vargas Abogados te asesora legalmente. Pues este video, desde luego que lo hicimos con el cariño para ustedes. Espero que haya quedado claro estos dos casos. Son los dos casos clásicos que se presentan para los WISP de México. Entonces, estos dos casos se presentan muy seguido, ¿no? El empresario WISP que apenas empieza como persona física porque él quiere decidir sobre su negocio, no quiere tener socios, quiere tomar las decisiones él, pues emprende como persona física, además que es súper económico emprender como persona física porque no necesitas constituir una empresa ante notario, un prestatario. Entonces, así inician casi todos los WISP. Conforme pasan los meses y crece la infraestructura, crecen los clientes, tal vez habrá necesidad de asociarse con alguien más. Entonces, crean su empresa, hacen su empresa mercantil. Pero, ¿qué sucede? Cuando crean su empresa mercantil, existe una carga administrativa mucho más compleja. Hay que abordar muchas más declaraciones que las que tendría una persona en el régimen de incorporación fiscal. Y viene el rezago, ¿no? Viene el rezago administrativo, fiscal con sus obligaciones, y es cuando requieren el apoyo de un profesional para ponerse al corriente, ¿no? Y desde luego que son los menos, pero también están las empresas que están ya pagando muchos impuestos y están pagando demasiadas contribuciones y quieren ocupar una estrategia legal, pues, para poder aminorar un poco el costo fiscal, y ese costo fiscal mejor lo trasladen a inversiones o a personal. Entonces vamos a abordar todas esas situaciones en estos momentos. Bueno, ahora vamos a entrar en contexto. ¿Por qué darnos de alta en el SAT? Me preguntarán muchos de ustedes, ¿no? Yo soy feliz sin pagar impuestos,
yo no quiero compartirle nada al gobierno porque el gobierno hace de todo, menos ayudar a la gente, o no sabemos dónde se gasta, y mi calle está sin pavimentar, y mi seguridad está por los suelos, no hay medicinas en los centros de salud, no hay, o sea, sí, todos en México compartimos esa preocupación y esa visión respecto del gobierno. Pero ¿por qué darnos de alta en el SAT? De entrada, el fin más justo y más noble es porque, de todas formas, si no contribuimos y no pagamos, pues las cosas van a seguir igual. El primer paso como mexicanos correctos, con esa visión hacia el futuro, es que primero debemos cumplir nosotros, exigir al gobierno la rendición de las cuentas, y si no, pues están los mecanismos legales para cambiar al régimen de gobierno. Pero bueno, aparte de eso, ¿por qué? Pues vamos para allá. Hay que evitar sanciones, porque el SAT, al igual que el IFT, también se encuentra pendiente de nuestras obligaciones. ¿Y cómo lo hace? De mil y una formas. El sistema bancario, les quiero avisar desde una vez, es el principal aliado del sistema fiscal. ¿Por qué se los adelanto? Porque muchos de ustedes aceptan muchos depósitos en efectivo y ocupamos sobre todo al OXXO, ¿no? Como nuestro principal aliado. Les recuerdo que OXXO es un agregador de pago y participa en el sistema de pagos en México. Entonces, todo lo que reciban en OXXO se va inmediatamente a su cuenta bancaria. ¿Qué pasa cuando cae el dinero en la cuenta bancaria? Empieza a haber una prueba del ingreso. Y al haber prueba del ingreso, estamos obligados a decirle al SAT cómo lo obtuvimos. ¿Cómo lo obtuvimos? Porque si no le decimos al SAT cómo lo obtuvimos, no vas a tener derecho de deducir tus gastos o las inversiones que hagas en el día a día de tu negocio. Ustedes como WIS constantemente realizan inversiones en enlaces, en radios, en infraestructura pasiva de telecomunicaciones y un largo etcétera, personal. Entonces, si tenemos ese problema, podemos entrar en discrepancia fiscal, ¿no? Y eso es un grave problema porque el SAT, que ya tiene los medios electrónicos a su disposición, pues puede inclusive llamarte la atención desde buzón tributario. Ahorita vamos para allá. Es un buzón electrónico, ni siquiera te va a buscar a tu domicilio, nada más te va a enviar el requerimiento a tu buzón tributario, ¿correcto? Pues, ¿por qué darnos de alta? Bueno, ya se lo dije, el doble fin, el honesto, el responsable, para poder decirle al SAT cómo podemos contribuir al gasto público, y segunda, evitar sanciones y, sobre todo, va a hacer valer el derecho que tenemos en México de deducir, de gastar en nuestro negocio y deducir. Ahorita vamos para allá. ¿Qué podemos deducir? Bueno, en México hay ciertos casos. De entrada, les voy adelantando que solamente proceden gastos estrictamente indispensables. O sea, el SAT no quiere que gastes en cualquier cosa, sino que sea estrictamente indispensable para la vida de tu negocio. ¿Y qué es eso? Pues mil y una cosas son indispensables para nuestro negocio. Pero vamos para allá. Bueno, vamos a hablar. El SAT. ¿Qué es el SAT? Estos son conceptos generales. El SAT es el Servicio de Administración Tributaria. Es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, el papá del SAT es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Solo que por ley, al desconcentrarse, tiene autonomía técnica y de gestión. Es decir, es como una persona o un personal de confianza de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Como tal, puede tomar decisiones propias y llevar el curso de las contribuciones como mejor le parezca. Sí, claro, rindiendo cuentas al país y a la Secretaría de Hacienda, pero tiene esa autonomía. Por eso, el SAT tiene esa facilidad. Ese es el SAT. Ahora bien, ¿qué es el RFC? Es el Registro Federal de Contribuyentes. Es una clave única, alfanumérica, ocupa números y letras del alfabeto, desde luego, para identificarnos en el sistema, y es para siempre. Una vez que te cache el SAT con tu RFC, ese RFC te va a acompañar hasta el último de nuestros días, ¿no? Hasta ese momento se cancelará el RFC, pero mientras el RFC te va a seguir todos los días de nuestras vidas, y por medio de esa clave les adelanto que el SAT nos tiene computarizados, nos tiene electrónicamente identificados todos los ingresos que pasan
por sus cuentas bancarias, inmediatamente se liguen a su RFC por medio de mecanismos computacionales que dispone el SAT. La e-firma. ¿Qué es la e-firma? Bueno, la e-firma es la firma electrónica avanzada. Antes se llamaba FIEL, ahora se llama e.firma. Entonces, es un archivo digital que está ligado a nuestros datos biométricos que nos identifican exclusivamente como propietarios de esos archivos electrónicos y tienen el fin de sustituir la firma escrita. Es decir, por medio del uso de la firma electrónica plasmamos legalmente nuestra voluntad en los medios electrónicos y no nada más, también el IMSS, ¿correcto? Y todas las autoridades fiscales, Infonavit inclusive. Bueno, correcto. Entonces, obviamente, por quedarse de alta, obligaciones, ya les dijimos, obligación como responsabilidad de ciudadano mexicano y para evitar sanciones. También por medio del alta fiscal podemos acceder a créditos. ¿Por qué? Porque cuando acuden ustedes a una institución bancaria por un crédito empresarial, ¿qué es lo primero que les piden? Estados de cuenta, declaraciones para comprobar que sí los ingresos son reales y por qué el sistema bancario va a basarse en lo que esté en documentos fiscales para determinar cuánto o qué monto del crédito te puede otorgar. Entonces, muy importante la formalidad te abrirá puertas que antes no tenías. Si no, pues vas a recurrir a los préstamos familiares o personales de siempre, ¿no? Entonces, por eso es importante este tema. Igual, si en algún momento quieres un crédito automotriz o hipotecario, el tema de la declaración de ingresos es fundamental para acceder a todo tipo de créditos. Ahora bien, ¿qué pasa? También tienes la posibilidad de tener todos los clientes, aclaro, son importantes, pero aquí la palabra adecuada es clientes de todo tipo, de clientes de mayor rango de ingresos, prácticamente, que son los que sí ocupan la factura para poder reducir sus inversiones. Precisamente estando en un alta fiscal, puedes acceder a ese mercado de mayores ingresos, donde estos clientes sí te van a pedir la factura, ¿no? A muchos de ustedes no se los piden, ¿no? ¿Por qué no se los piden? Porque es al público en general, es decir, usuario residencial, fíjense bien, usuario residencial no tiene mayor posibilidad de deducir porque desafortunadamente no tiene una actividad empresarial y al no tener una actividad empresarial, pues no tiene gastos o inversiones que deducir, por eso no les piden la factura. De hecho, la parte más afectada por el tema fiscal son las personas que no pueden deducir, que no pueden acreditar IVA. ¿Quiénes son ellos? Desafortunadamente, las personas informales, que no están dados de alta, y en muchos de los casos asalariados también, ¿sí? Y son más si están en el régimen ilegal de outsourcing, ¿no? Pero, si no hay posibilidad de deducir, pues no les aplica la factura, solo para negocios que sí lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué más? Generas confianza y responsabilidad. Si tú tienes esa alta fiscal y esa posibilidad inmediata, ¿no? De darle la factura al cliente que te lo pida, no decir, a ver, espérame, es que todavía no estoy dado de alta y déjame hablar con mi contador, que ver qué se puede hacer y te voy a agregar el IVA y además no va a ser el mismo costo. Ojo, eso te deja muy mal parado con los clientes, ¿no? Tal vez no todos, pero sí habrá un universo de clientes que sí ve esa situación y dicen, no, estamos tratando con una persona informal. De hecho, hay muchas personas, muchos clientes que te solicitan la opinión fiscal positiva, ¿no? Por ejemplo, a ver, antes de hacer tratos, déjame ver si tu situación fiscal está en orden, ¿no? Y puedes generar en tu portal de SAT, ahorita te explicamos cómo generar tu opinión fiscal positiva. Entonces, ¿qué decir sobre una persona que al emitirte una factura va a ser perfectamente válida y vas a poder deducir? No soy de esas empresas que facturan ilegalmente, que son empresas fantásticas. Y bueno, por último, otro beneficio del alta fiscal es que puedes aspirar a una expansión territorial. Acuérdense que la factura que emitas en Oaxaca es válida en otra parte de la República porque es federal o es nacional. Y aspiras en algún momento a participar en licitaciones. De igual forma, ¿por qué? Porque el gobierno
tiene prohibido tratar con empresas o personas que no tengan regularizada su situación fiscal. Entonces, como podrán ver, hay muchos más beneficios y no se me espanten con el tema de impuestos. ¿Qué es lo que, o sea, porque muchos dicen, es que apenas si alcanza para reinvertir y para pagar personal y además el SAT me va a quitar una parte? Bueno, es relativo. Todo depende, como les dije, de deducciones y posibilidades legales o estímulos fiscales que vamos a explicar, ¿vale? Ahora, aquí entramos en esta parte a una de preguntas y respuestas. Por favor, para que las puedan ustedes vertir en el chat, ahí pueden empezar a escribir sus preguntas y respuestas de por qué darse de alta, conceptos básicos. Adelante, está abierto por ustedes la posibilidad de hacer preguntas. Y nuestra colaboradora, la licenciada Tania, procederá a leerlas para poderlas solventar. Buenas tardes a todo nuestro amable público. Bueno, José Rodríguez pregunta, ¿cómo se asigna el régimen? ¿Cómo se asigna el régimen fiscal? Así es. Sí, bueno, el régimen fiscal, vamos para allá, depende de tu actividad económica, depende de esos factores, José. ¿Sí? Es decir, vamos a declarar una actividad económica y de ahí partimos para asignarte. Recuerda que la actividad económica, José, está relacionada con la ley del ISR, ley de impuestos sobre la renta. Ahí encuentras títulos. Normalmente empieza personas morales, es el título 2, es el régimen general de personas morales. Luego está el título 3, que es el régimen aplicable a personas morales no lucrativas, asociaciones civiles, donatarias, ¿no? Entonces, luego viene el título 4, que es para personas físicas. Y dentro del título 4 vienen 6 capítulos, ¿no? Y ahí puedes decir, si eres, normalmente ustedes los WIS les toca o bien régimen de actividades empresariales y profesionales, que es un régimen general, donde ahorita vamos a hablar qué particularidades tiene, y también, desde luego, viene el régimen de incorporación fiscal, que es un régimen fabuloso que no todos pueden entrar, pero te permite de entrada no pagar impuestos el primer año, ¿no? Y de IVA tampoco en público general. Entonces, y después en personas físicas también existe el capítulo de arrendamiento, el capítulo de inversionistas, pero hay de dos, inevitablemente. O eres persona moral y te vas al régimen general del título 2 de la ley del ISR, donde tienes una obligación general para todas aquellas personas que lucran, ¿no? Mercantiles en general, o que tienen una actividad comercial propiamente, actividad empresarial, ¿no? Y o eres persona física y ves si eres asalariado, si eres asimilado a salarios que no les corresponden a los mismos, o que sí les corresponde como es actividad empresarial, profesional o RIF, ¿verdad? Adelanta, Tania, ¿tienes otra pregunta? Así es. Pregunta, Eliezer Bravo. Buenas tardes. Al momento de darse de alta en el SAT, ¿cuál es el giro correctamente para el WIS? Bueno. Esa lo abordamos, pero te lo respondo, mi estimado. Este régimen lo encuentras en el rubro de actividades empresariales de la página web del SAT, y si vas al SAT en una cita, ahí le puedes explicar al personal que te atiende, pero tú solo lo puedes hacer si tramitas únicamente tu clave CIEC, que es la contraseña de acceso al portal, o tu firma electrónica, tú solo lo puedes hacer y das de alta tu actividad. El sistema de alta de actividad económica del SAT es bastante intuitivo, es bastante fácil de realizar. Entonces, esto lo vas a encontrar en el rubro de actividad empresarial, y luego está en el rubro de telecomunicaciones. Hay un grupo especializado y ahí podrás encontrar las 4 que siempre sugerimos a los clientes, que es WIS, pues es Internet inalámbrico, puedes poner proveedor de accesos a Internet y otros servicios de búsqueda en la red, o bien puedes poner el de reventa de servicios de telecomunicaciones, y también vas a revender otro servicio distinto a Internet. Ahora bien, también puedes poner la actividad de otros servicios inalámbricos y telefonía, excepto lo de satélite, ¿no? Y por último, para no errarle, ¿no? Ponemos el general, ¿no? Otros servicios de telecomunicaciones. Entonces, esos 4 son ideales para ustedes. Y aquí el chiste va a ser si los podemos ubicar en un régimen favorable, que
Prácticamente es el régimen de incorporación fiscal. Si eres persona física, si eres moral, bueno, ahí empezamos con un estudio previo desde cómo vas a hacer tus estatutos y tu capital social. Desde ahí empezamos a configurar tu estrategia y tu planeación de ingresos financiera, y lo financiero está reflejado en lo fiscal, necesariamente, ¿no? Entonces, de ahí podemos partir para una corrida financiera. ¿Alguna otra pregunta? Hugo Lagunas. Estoy registrado en el régimen de personas físicas con actividades empresariales, pero no he hecho mis declaraciones por poco más de 2 años. Ahora que inicio con mi negocio WISP, ¿puedo declarar ingresos y egresos actuales o tengo que regularizarme primero? Claro, ahí yo procederé a responder, ya que dependemos de la siguiente participación contador de analizar el tema de los audífonos, ¿verdad? Entonces, vaya, yo te respondo, estimado. Fíjate que ahí sí tienes que regularizarte, desde los 2 años, desde que empezaste. El SAT, fíjate, el SAT está tomando nota de todo lo pendiente, de todo lo pendiente que tienes, sí está tomando nota el SAT. Entonces, si en algún momento vas a tu portal del SAT y bajas tu opinión de cumplimiento, va a aparecer todos los pendientes que tienes, pendiente del mes tal, más si eres persona con actividad empresarial. Entonces tienes mes con mes la obligación de declarar. Si no tuviste ingresos, pues así lo tendrías que haber declarado. Pero si no fue así, desde luego que tienes que cumplir desde el inicio de tu relación con el SAT. Acuérdate que ustedes y todos los empresarios en el país se casan con el IFT y a la par, no lo saben, por ahí está el matrimonio, el segundo matrimonio con el SAT, ¿no? Entonces ahí se van a hacer, ya tienen 2 matrimonios a quien responder, ¿sale? De chaleco, eso es fundamental. Ok, Tania, ¿tienes alguna otra pregunta? Hasta el momento son todas. ¿Son todas? Perfecto. Entonces vamos a avanzar y en un momento más hará su intervención nuestro contador y vamos a avanzar. Perfecto. Relación SAT e IFT. ¿Qué relación hay? A ver, vamos para allá. Hay convenios entre los dos. De una vez les adelanto. O sea, los dos intercambian información, ¿sale? Entonces, mucho ojo. Y díganme acá, ¿opera algún beneficio de la privacidad y protección de datos personales? Ninguno. Desde que estás firmando tu solicitud de concesión o de autorización, ya estás aceptando, porque ¿qué te piden? Tu RFC, ¿no? Te lo piden al momento de tu comercializador o concesión. Entonces, ahí ya estás firmando tu matrimonio también con el SAT, ¿vale? Entonces, vamos para allá. Ambas son instituciones gubernamentales y por lo tanto, como les decía, existen colaboraciones. Desde luego, vamos para allá. Ahorita, pues las multas las cobra el SAT, ¿no? De entrada, ¿no? En caso de que el IFT haga una verificación y se percate que no se cuenta con el permiso, pues ya saben, ¿no? Les hace una auditoría, les pregunta dónde está tu permiso, dónde está tu contrato, está una topología de tu red, dónde está tu contrato con el cliente, tus tarifas, todo. Y también te dice si emites facturas, no, a mí me ha tocado, ¿no? ¿Dónde están? Y no las tienes, pues bueno. Entonces viene la determinación de la multa, la hace el IFT, ¿vale? Y ya que viene el término para pagar, te dice, tienes 30 días, y si no, el SAT se encargará de su ejecución. Y ahí está una de las relaciones. Otra relación fundamental es que en sus trámites de concesión o autorización les piden forzosamente el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC. Ahora, ¿qué pasa en este punto? Muchos ni tienen idea de que ya tienen su clave asignada, ¿eh? Creen que porque nunca han ido al SAT en su vida, no tienen. Pero, ¿qué pasa? Si han ido al banco a tramitar una cuenta bancaria para que ahí les paguen a sus clientes, ¿no? Entonces, ahí les aviso que el banco pertenece a las instituciones financieras del país y está obligado a automáticamente registrar a la persona que está solicitando su cuenta bancaria en el RFC. Esto es una obligación que está en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué les piden para abrir una cuenta bancaria? CURP o INE, ¿no? Si en el INE viene la CURP, ya con eso, tu CURP te va a vincular inmediatamente a tu RFC y te van a asignar homoclave.
¿Qué hemos hecho en el despacho con muchos clientes que dicen, es que yo no tengo RFC LICA? Como de que no, a ver, dame tu CUR, ¿no? Entramos a la página del SAT y vemos el tema de preinscripción con CUR, ¿no? Entonces, ahí empezamos a poner la CUR del cliente y nos da, al finalizar el proceso electrónico, vámonos, un aviso de que sí está inscrito en el RFC y se sorprende, pero ¿cómo si yo nunca fui al SAT a dar una actividad? Bueno, esa es una cosa, que no tengas actividad económica, eso es grave, ¿eh? Si ya tienes cuenta bancaria y no tienes actividad económica, eso es grave, porque todo lo que compras para tu negocio, todo lo que le pagas a tus empleados, ¿qué crees? No es deducible. No es deducible, pero ¿qué crees? Al contrario, sí pagas impuestos porque el SAT, según la ley lo faculta a hacer, mediante fórmulas de coeficientes, así se llama, cobrarte el impuesto conforme al ingreso que aparezca ahí en el banco. Entonces, mucho ojo. Entonces, ese es un tema de una relación muy cercana entre el SAT y el IFT. Ahora bien, hay otro tema fundamental. Ahora, a partir de enero de este año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió su nueva ventanilla electrónica obligatoria para ciertos trámites. Por ejemplo, para el trámite de registro de contrato de Profeco, para tu registro de representante legal, registro de nombre comercial, etc. Entonces, y la tendencia es que la ventanilla electrónica del IFT está encaminada a que ahí, por medio de esa ventanilla, se realicen todos los trámites. Para allá va la tendencia. Para abrir tu ventanilla electrónica, el IFT, ¿sabes qué te pide? El archivo .set de tu e-firma, de tu firma electrónica que emite el SAT. Entonces, de entrada, si quieres estar como un sujeto regulado, tienes que saber que la relación con el SAT es inevitable. Entonces, es mejor darse de alta, es mejor declarar tu actividad económica, es mejor pedir factura. Ojo, hay que pedir factura de todo lo que compramos para nuestro negocio. No, todo lo que compramos, como por ejemplo ropa personal, perfumes, regalos, etcétera, etcétera, ¿no? La gasolina, por ejemplo, si es deducible, sí, siempre y cuando la pagues con tarjeta, nada más con tarjeta, porque si la pagas en efectivo, la factura no cumple uno de los requisitos de deducibilidad, ¿correcto? Entonces, a grosso modo, estimados WISP, esa es la relación fundamental entre el SAT y el IFT. Ahora, vamos para allá, porque ya muchos están esperando esto. ¿Qué régimen fiscal me conviene? Lo vamos a abordar y después le daré el uso de la palabra al contador Obed para que aborde sus temas. Vamos a este tema que les interesa. ¿Qué régimen fiscal le conviene a los WISP? Bueno, hay de dos. O entramos al mundo fiscal igual que en las telecomunicaciones como persona física, o entramos a las telecomunicaciones, ¿correcto? Ahora bien, como persona física les decía, se encuentran incluidos en el título 4, título cuarto de la ley de impuestos sobre la renta. Ahora, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Va a abundar más el contador, pero la renta es prácticamente, no es que yo dé en arrendamiento algún local, alguna casa, algún cuarto, no. La renta es sinónimo de ingreso y todas las personas que reciban ingresos está obligada al pago de impuestos sobre la renta. Como asalariado, te retienen el ISR. Como actividad empresarial, tienes que hacer una autodeterminación y pagarlo correspondiente. Entonces, como persona física, los WISP, aquí hay dos temas, ¿sale? Hay personas WISP que bien, tienen dos situaciones. Fueron empleados como persona física, ahorita vamos a las morales, fueron empleados y están en un régimen de salarios y quieren dar el salto al mundo empresarial WISP. Bueno, y la segunda situación, hay personas que, vaya, terminando la carrera o el bachillerato, inmediatamente ponen su negocio WISP, nunca fueron empleados, ¿no? O al menos no empleados declarados, ¿no? O sea, les pagaban en efectivo y nunca figuraban en el Seguro Social o en el SAT como personas que ganaban un salario, ¿no? Entonces, esas dos personas, fíjense bien, físicas,
tienen una facilidad actualmente. En el 2014, con la reforma fiscal, se creó una figura que aplica a las personas que están incorporándose al régimen fiscal, incorporándose a la formalidad. Entonces, ojo, personas que estuvieron como asalariadas, pero no tuvieron ninguna actividad empresarial declarada previamente. O sea, ¿qué quiere el SAT y qué quiere la ley fiscal con esto? Que son personas nuevas al mundo fiscal. No quiere personas que ya saben cómo tributar, ¿no? Para eso es el RIF. Y el RIF es para personas, y el WISP sí entra, sí aprovecha el RIF, sí puede aprovechar el RIF. Hay personas que no, por ejemplo, profesionistas, quienes dependen de un ingreso por honorarios, médicos, abogados, contadores, arquitectos, que requieren para su ejercicio, según la SEP, según la Ley del Ejercicio Profesional, para poder cobrar ingresos, porque necesitan una preparación, una profesión. Entonces, esas personas no. Pero, por ejemplo, accionistas. Si ustedes ya pertenecieron a alguna empresa o pertenecen a alguna empresa mercantil y son accionistas o son socios, ¿qué creen? Desafortunadamente no pueden ser parte de un régimen de incorporación fiscal. Entonces, los WIS que están en esas dos situaciones sí pueden entrar. ¿Qué pasa? Muchos dicen, es que antes ya tuve una actividad empresarial y sí estuve declarando, me di de baja temporalmente y ahorita quiero estar en el WIS, me dedicaba a otra cosa y quiero ser RIF. No vas a poder. El sistema no te va a permitir acceder al régimen de incorporación fiscal. Ahora bien, esa es la sugerencia que les daríamos a ustedes, ¿no? Las personas físicas que apenas empiezan. ¿Qué beneficio tiene el RIF? O sea, tiene un límite de ingresos que es de 2 millones al año. O sea, si facturas más de 2 millones al año, ya de entrada no puedes, ya te sales automáticamente, el sistema te detecta, porque acuérdense que las facturas son electrónicas actualmente, ¿no? Se timbran y el SAT las reconoce como ingreso acumulado. Cada factura es un ingreso, pues, para nosotros que emitimos. Entonces, alcanzando los 2 millones, empieza el problema de que ya no podemos pertenecer al RIF. Ahora bien, ¿qué otro tema ahí fundamental? Bueno, con esas salvedades, en el RIF, ¿qué va a pasar? No vas a pagar impuesto al valor agregado. En operaciones al público en general, ojo, tiene sus salvedades. Tiene sus salvedades. Y el impuesto sobre la renta lo exentas totalmente el primer año. Y el RIF te dura 10 años. Es decir, al 10º año sales del RIF, ya vas a pagar 100% del impuesto sobre la renta. Pero, ¿qué pasa con los RIFs? No declaran mensualmente, declaran bimestralmente. Y son declaraciones definitivas. ¿Qué quiere decir? Que no hacen declaración anual. No hacen declaración anual. Ahora, si logras estar en el RIF, mira, gran ventaja, porque todo lo que te pague o en la cuenta bancaria o en el OXXO, te va a pertenecer exclusivamente a ti. Es una gran ventaja, ¿sale? Entonces, pero son personas, ¿qué ventaja tiene ser persona física? Bueno, que yo soy el dueño exclusivo de mi negocio, yo tomo las decisiones, pero desafortunadamente careces de un velo corporativo, de una protección que te da una persona moral y tú absorbes todo en tu patrimonio, ¿no? Tanto gastos como multas como responsabilidades y tu nombre figura en todos lados, ¿no? Entonces no hay anonimato en este tipo de situaciones. Bueno, ahora bien, personas morales, ahí, ¿qué régimen les conviene a los WIS de personas morales? Aquí no hay más que ser una persona mercantil. No puede ser WIS Sociedad de Producción Rural, no puede ser WIS Asociación Civil, no puede ser RIF, sí, ningún otro de régimen no lucrativo. Tienes que ser persona moral, ¿no? Tienes que ser persona moral mercantil. Ahora, al ser persona moral mercantil, inmediatamente te aplica el régimen general del título 2 y estás obligado a impuestos sobre la renta IVA, forzosamente, y la carga administrativa es mucho mayor, ¿correcto? Entonces, no hay vuelta para atrás, es una bolsa común, y ahí en esa bolsa común del título 2 de la ley del ISR entran, pues, todas las personas morales mercantiles, ¿no? Inclusive las sociedades civiles, como nuestro despacho,
le aplica el título 2 y estamos obligados a todas esas cuestiones, ¿vale? Entonces, ya les hablé, les adelanté el régimen de incorporación fiscal y les comento algo muy importante. Aquí, ser persona moral o no, implica un desafío para nosotros. Es decir, saber si nos podemos asociar con alguien porque vamos a requerir una inversión de este socio, un talento de este socio y por lo tanto, ¿qué facilidad tiene ser persona moral? Que estás protegido en tu patrimonio personal y en tu nombre propio. Sin embargo, pagas tasa del 30% de ISR y tienes como persona moral una facilidad en el primer año. En el primer año de vida de una persona moral, estás generando un llamado coeficiente de utilidad. ¿Qué quiere decir? Que en ese primer año no estás obligado a pagar impuestos sobre la renta provisional, de los que se pagan mes con mes. En cambio, la persona física sí tiene que pagar mes con mes. Acuérdense que el impuesto sobre la renta se basa en ingresos menos deducciones autorizadas. Ahí viene una utilidad. Sobre esa utilidad se aplica en persona moral el 30% y en persona física, dependiendo, puede llegar hasta el 35% de esa renta, de ese ingreso, de esa utilidad neta, ¿vale? Utilidad antes de impuestos, ¿sí? Bueno, ok. Ahora, ¿qué impuestos hay que pagar? ¿Qué impuestos deben pagar los WISP? Bueno, deben pagar los siguientes. De entrada, como yo les decía, son dos básicamente: impuesto sobre la renta y impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta, pues, tiene la premisa fundamental de ingreso. Acumulas ingresos, es decir, ¿cómo acumulan ingresos los WISP? ¿Cómo acumulan ingresos los WISP? Fácil. Desde que ustedes reciben el pago en el banco, ¿no? Que da al cliente y les hace el depósito en el banco, en el OXXO o por transferencia. Ahora bien, si lo recibo en efectivo, ¿qué sucede? Bueno, el efectivo tiene esa situación, ¿no? De que es un ingreso que no pasa por el banco, pero debemos anotarlo como ingreso acumulable, ¿sale? Pero aquí viene una situación. El efectivo tiene un límite para gastarse, no puedes gastar más de 2,000 pesos en efectivo. Si tu antena, si tu router, si tu enlace te cuesta más de 2,000 pesos, que normalmente así es, no estarías en un grave error si lo pagas en efectivo. Porque para el común de los contribuyentes, 2,000 pesos es el límite que te da la ley fiscal para poder hacer deducible un gasto en efectivo. Y si eres RIF, tienes un límite de 5,000 pesos. Te beneficia un poco más, tienes posibilidad de gastar en efectivo hasta 5,000 pesos. 5,000 con un peso, ya estás fuera de la deducibilidad, y aunque luego me digan, que es que tengo la factura, y veo, porque dice la factura del CFDI, método de pago, 5,500, no, ya no te es deducible, ¿vale? Entonces, ojo, ISR, impuesto sobre la renta, que viene en la ley del impuesto sobre la renta y viene la obligación, y son más de 200 artículos, ¿no? Entonces, sí tienes que, obviamente, pedir la asesoría y saber en qué título de la ley te corresponde y en qué capítulo, qué título te corresponde, ¿vale? Ahora, el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Cómo funciona el IVA, mis estimados WISP? El IVA es un impuesto que prácticamente te lo paga el consumidor del bien o servicio. Debe venir incluido por ley en el precio final que le das al consumidor. Es una práctica muy mala y muy indebida de dar un precio y después decirle al cliente que vas a aumentarle el 16%. ¿Cuánto se paga de IVA? En el país es el 16% de IVA lo que vas a pagar. ¿Sale? 16%. ¿Qué quiere decir? Que si mi servicio vale 100 pesos, pues en realidad hay que hacer una operación aritmética. 100 entre 1.16 y ese resultado es lo que te pertenece. La diferencia es el 16% que tienes que enterarle al SAT. ¿Mediante qué? Declaración. Primero declaras y después el sistema del SAT es tan bondadoso, ¿verdad? Que después de que declaras te genera tu línea de pago bancaria. Entonces ya estás inmediatamente amarrado para pagar, ya sea que vayas a ventanilla, ocupes esos datos para que en el apartado de tu banca electrónica pago referenciado SAT, así dice, vayas a su banca electrónica y van a encontrar pago referenciado SAT, ahí van a poner
los campos numéricos de esa línea de captura y ya. Y nada más, se va el dinero con un simple clic, con una transferencia. Ahí se va el pago de impuestos. Entonces, ojo, ¿qué cuestión bondadosa tiene el IVA? ¿Qué cuestión bondadosa tiene el IVA? El IVA lo podemos sacar o lo podemos aprovechar siempre y cuando hagamos inversiones y gastos. Recuerden, una premisa fundamental, lo que es deducible para el ISR es deducible o es acreditable para efectos del IVA. No se puede dar una sin la otra, ¿correcto? Entonces, mucho ojo. No es que tengo mucho IVA a favor, bueno, hiciste gastos, hiciste inversiones, puedes tú acreditar IVA y pagar mucho menos IVA del que deberías estar pagando. Pero así funciona el tema del IVA en el país. Bueno, aquí ya le corresponde a este tema a nuestro contador. Por favor, estimados participantes, los invitamos a que hagan en el chat su ronda de preguntas y respuestas. Y Tania, si nos puedes abrir una sesión de preguntas y respuestas, yo los dejaría a ustedes y procedamos a hacer este procedimiento. Muchas gracias. Arturo Quintero realiza la siguiente pregunta. Al crear una persona moral, ¿las dos personas físicas deben de estar dadas de alta ante el SAT? Bien, contestando la pregunta de la persona moral, que sus dos personas físicas deben de estar incorporadas al registro federal de contribuyentes, la respuesta es sí. Sí. ¿Por qué? Bueno, en el momento en el que la persona moral brinda los dividendos sobre estas dos personas físicas que pertenecen a la sociedad, pues ellos deben de estar dados de alta por el régimen de ingresos por dividendos. Sobre el IEPS, ¿cuándo aplica y cuándo no? ¿Y sobre qué servicios? El IEPS es un impuesto, vamos a llamarle extraño en términos generales, y aplica únicamente pues, para las bebidas alcohólicas, las bebidas con alto contenido calórico, etcétera, ¿no? Y es un impuesto que se parece al IVA porque se traslada y el contribuyente final o el consumidor final es el que lo paga, ¿no? Difícilmente lo ves desglosado. Carlos Alfonso pregunta. Sí, adelante. Si ya estoy en el régimen profesional, ¿ya no se puede bajar a RIF? ¿O hay algún otro régimen que me permita modificarlo? Ahora sí. Recapitulando el tema del régimen de incorporación fiscal versus el régimen de actividad empresarial, me parece prudente señalar que antes de que el contribuyente elija, por así decirlo, el régimen aplicable, pues tiene que sentarse y ver realmente cuál va a ser su proyección de ingresos, ¿no? ¿Cuánto estima el contribuyente o el futuro contribuyente que van a ser sus ingresos, ¿no? Porque si el contribuyente estima que sus ingresos van a ser pues, inferiores a 2 millones de pesos, me parece que el régimen de incorporación fiscal está perfecto para ellos. Si el contribuyente estima que derivado de esa actividad sus ingresos van a ser superiores a los 2 millones de pesos, definitivamente el régimen de actividad empresarial para personas físicas es el régimen que le corresponde, ¿no? Ahora, si el contribuyente en el último ejercicio en el que tributó el régimen de actividades empresariales como persona física, no rebasó los 2 millones de pesos, sin problema podrá ser RIF, sin problema. Esa es la limitante entre el RIF y el régimen de actividad empresarial, es el monto de sus ingresos. Por eso siempre es la sugerencia para los contribuyentes que van a incorporarse, es hagan una proyección de sus ingresos. Realmente cuánto estiman ellos que van a ingresar y en base a eso será el régimen en el que pueden tributar. Actualmente el régimen de incorporación fiscal pues tiene sus ventajas, como bien lo comentó el licenciado. El primer ejercicio no pagan impuesto sobre la renta, no pagan IVA respecto a las operaciones con público en general, etcétera. Tiene sus ventajas. La carga administrativa es menor, las declaraciones son bimestrales, no presentan declaración anual, ¿no? Actualmente hay la facilidad de que la puedan presentar ya la declaración anual. No es lo más recomendable, pero el RIF ya puede presentar declaración anual. Puede deducir todos sus gastos estrictamente indispensables y que estén soportados con un comprobante fiscal digital, o lo que normalmente llamamos facturas o CFDIs. Tienen la ventaja de que pueden facturar hasta 5,000 pesos en efectivo.
Entonces, pero todo va a depender de los ingresos que estime el contribuyente que va a percibir, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros nos sentamos con el contribuyente, con el futuro contribuyente y determinamos una corrida financiera. Pues yo estimo que voy a tener durante el primer año 1 millón de pesos. Bueno, no tiene por qué estar en otro régimen con una carga fiscal más, con una carga administrativa más cargada, si evidentemente puede estar en un régimen que le beneficia y que le va a estar y que le va a permitir enfocarse a su actividad, a su negocio fundamentalmente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces pasamos al tema de emisión de facturas, ¿no? La emisión de facturas es una obligación como tal. Todos los que estamos en el Registro Federal de Contribuyentes, todos, absolutamente todos, tanto personas físicas como personas morales, de acuerdo al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, tenemos que emitir facturas o lo que nosotros llamamos comúnmente comprobantes fiscales digitales por internet, CFDIs, ¿no? Uno de los requisitos para el cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal, pues es la emisión de los comprobantes fiscales por internet, que pasó solo de ser un requisito de la ley de impuesto de la renta, la ley de impuesto al valor agregado, a un comprobante de las operaciones fiscales. Es decir, para que yo pueda deducir ese gasto, esa inversión, necesariamente debe estar soportado con un comprobante fiscal digital que reúna los requisitos que establece la ley, ¿no? Que el RFC sea correcto, que en el caso del RIF, por ejemplo, no supere los 5,000 pesos en el caso de que sean pagos en efectivo. Si lo supera, pues que esté perfectamente señalado cómo fue el pago, etcétera, etcétera. Que las operaciones que ampare el comprobante fiscal digital las hayan realizado correctamente, que no ampare operaciones falsas, ¿no? Que ahorita está muy de moda el tema de los comprobantes digitales que amparan operaciones que nunca se realizaron. Entonces, la autoridad está haciendo un mapeo muy, muy exhaustivo de todo este tipo de situaciones. Ustedes pueden verlo en la página del SAT. Ahí ya están todos aquellos contribuyentes que han sido declarados como contribuyentes que se dedican a emitir facturas que amparan operaciones inexistentes, ¿no? El comprobante, como bien lo comentaba, sirve para cumplir con el requisito de deducibilidad. Al momento de que los contribuyentes emitimos el CFDI, la autoridad fiscal ya conoce en tiempo real, pues, los ingresos que tenemos los contribuyentes y el tipo de ingresos que tenemos, ¿no? Porque hay en el SAT un catálogo de claves y ahí nos podemos buscar, ¿no? Todas las claves que están ahí en el SAT con las cuales podemos facturar, ahí lo podemos ver y nosotros podemos estandarizar nuestro cumplimiento de obligaciones, ¿no? Bien, esta parte es bien importante porque la dejamos a veces mucho de lado, ¿no? Estas son prácticas fiscales indebidas en la emisión de comprobantes digitales por internet. El primero es exigir cualquier dato distinto al RFC, ¿no? A veces al contribuyente le exigimos hasta acta de nacimiento, ¿no? Actualmente esta práctica ya fue derogada. Le tienes que pedir a tu contribuyente su constancia de situación fiscal, en primera, para que tú verifiques que efectivamente está dado de alta. Segundo, para que tú también te protejas en la emisión de los comprobantes digitales que estás expidiendo, ¿no? Dos, en muchas ocasiones obligamos al contribuyente a proporcionar un correo electrónico. Esto es opcional, ¿no? Nosotros, cuando el contribuyente nos pida una factura o un CFDI, pues lo tenemos que emitir y por eso dice que es opcional, y ponernos de acuerdo con el contribuyente, si él no tiene inconveniente, de que nos pueda proporcionar un correo en donde le podamos hacer llegar la factura electrónica, ¿no? En muchos de los casos siempre es así, nos ponemos de acuerdo con él, no te lo puedo imprimir en este momento, pero te lo envío vía correo electrónico, ¿de acuerdo? Pero no es una práctica legal, correcta, que nosotros lo hagamos como una política estandarizada, ¿no? El otro en donde nos encontramos, y hay muchos problemas también, es incrementar el precio del bien o el servicio. Recuerden que dentro del precio del bien o del servicio debe estar incluido el impuesto al valor agregado. ¿De acuerdo? Es una práctica fiscal indebida sancionada. Cuando nosotros le decimos a nuestro cliente, sabes que sí te voy a facturar, pero pues es más IVA, ¿no? O más el IVA, más el IEPS. ¿Están de acuerdo? Ya debe estar dentro del precio el impuesto que se vaya a trasladar. La otra práctica fiscal indebida que nosotros vemos es obligar al receptor a
generar la factura en un portal. No es muy común que te dan el ticket y te dicen, entra a este portal y te da el número de folio que tiene el ticket, ahí vas a generar tu factura, ¿no? Probablemente por temas de rapidez quizás en las prácticas, pues muchas veces nos hacen hacer este tipo de situaciones, pero es ilegal. La otra es negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción, ¿de acuerdo? No podemos negar la factura solamente porque en el momento en el que hice la contraprestación no me solicitaron el CFDI correspondiente, ¿de acuerdo? Ahí es muy importante que se platique con el cliente que dentro de la organización, bueno, hay algunas políticas en donde están perfectamente establecido que te doy 2 o 3 días para que te pueda yo facturar. Después de esos 2 o 3 días, pues, no es que pierdas el derecho a la factura, sino simple y sencillamente nosotros hacemos nuestras facturas con público en general, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que nunca se le niegue al contribuyente la emisión de la factura. Otro, registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrar la que esté pagada. Claro, o sea, si el contribuyente nos pagó en efectivo, no podemos poner que nos hizo una transferencia, ¿cierto? Entonces, eso es una práctica fiscal indebida. Solicitar obligatoriamente se indique el uso de la factura. Normalmente el uso de la factura es gastos en general, etcétera, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Pero pues también no es una práctica fiscal sana el hecho de que nosotros le digamos al contribuyente, yo te la voy a emitir por este concepto y punto, ¿no? Tampoco podemos negar la emisión de la factura cuando se paga en efectivo. Es decir, si el contribuyente me pide una factura, aunque yo sé que no va a ser deducible para él porque supera los 2,000 pesos, supera los 5,000 pesos, yo tengo que emitirle una factura y le tengo que poner en el concepto de pago efectivo. Yo no tendría por qué negarse. Es muy común también que no emitamos facturas por los anticipos, ¿no? Entonces tenemos que emitir nuestros comprobantes fiscales cuando se emiten anticipos. Y lo más lamentable del caso puede ser, ¿sabes qué? Yo no doy facturas, ¿no? Lo cual está sancionado y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, abrimos una sesión aquí rápida de preguntas y respuestas en función, evidentemente, a lo que hemos venido tocando desde que iniciamos, ¿no? Pues adelante, Tania. Nos acabó de llegar una pregunta al correo electrónico, en la cual indica Tamara Barreto. Ella es persona física con actividades empresariales. ¿Correcto? Y ella quiere cambiarse al régimen de persona moral. Y su pregunta es, ¿su concesión aún tiene el valor en el régimen moral? Sí, definitivamente sí. Sí tiene, ok. A nuestro amable público, si tienen alguna otra pregunta que hacer, es el momento, por favor. Saúl Morales pregunta, ¿cuáles son los gastos indispensables que se deben facturar? Bueno, pues depende de la actividad empresarial, pero, por ejemplo, en el caso de los WIS, pues, ¿qué puedes deducir? Pues todos los gastos relacionados con lo que generas el ingreso, ¿no? Por ejemplo, las antenas, la renta de los postes, por ejemplo, si tienes un vehículo, el mantenimiento del vehículo, el combustible del vehículo, todas esas son deducciones estrictamente indispensables para el desarrollo de tu actividad, ¿no? ¿Qué no podrás deducir? Bueno, pues a lo mejor facturé la despensa, no la vas a poder deducir porque no es estrictamente indispensable. Viviana Reyes pregunta, si nunca he hecho una declaración, ¿cómo realizar la declaración bimestral? A ver, Viviana, ¿ya está dada de alta? Parece que sí. Bien, entiendo entonces que está de alta como RIF, ¿no? Y si nunca ha hecho la declaración, sí tiene que acercarse a una persona que conozca el tema contable fiscal para que la pueda asesorar, puede llamarnos, por ejemplo, a nosotros y con gusto nosotros la podemos ir guiando, porque tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿no? Corre el riesgo de que le cancelen la contraseña, que le cancelen sus certificados digitales y no pueda facturar, y va a ser un poquito más, y que salga de RIF, que va a ser la más triste, ¿no? Porque pues no ha presentado las declaraciones y la autoridad la puede sacar de RIF, ¿no? Y pierde los beneficios que tiene como RIF, simple, ¿no? En automático la van a sacar y ya no puede regresar. ¿Cómo
aplican los pagos de CFE de la casa propia en una declaración de persona física con actividad empresarial? Nos pregunta Arturo Quintero. De casa propia. Bueno, entiendo que Arturo está dado de alta, no sé si como RIF o como actividad empresarial, pero dio de alta su domicilio, como domicilio fiscal, su domicilio familiar, digámoslo así. ¿Estás de acuerdo? Que no es lo más recomendable. Pero bajo esa estrategia, bueno, el recibo de luz, pues sí puede ser deducible, sin problema. Hasta el momento son todas las preguntas que tenemos. Muy bien, avanzamos entonces. De acuerdo, entonces seguimos ahora unas estrategias para reducir impuestos. ¿Qué estrategias para reducir impuestos? Pagar menos impuestos evidentemente no es sinónimo de evasión o de prácticas ilegales. Esta medida fiscal ayuda a las empresas, ayuda a las personas físicas con actividades empresariales. ¿Cuál es el objetivo? Reinvertir sus recursos y mejorar su competitividad. Existen algunas fórmulas que puedes seguir para lograr un correcto ahorro. Uno de ellos es, por favor, esto es muy importante, comprobantes fiscales sin errores. Revisen sus comprobantes fiscales, porque llega fin de mes y se dan cuenta de que lo que les facturaron tiene su RFC incorrecto. Eso es lo más importante. El RFC es clave, que el RFC esté correcto, que le hayan trasladado correctamente el monto de la contraprestación más el impuesto correspondiente, ¿no? Por favor, eso sí es bien importante. Revisen sus comprobantes fiscales. Llega a fin de mes, ahora estamos revisando los comprobantes fiscales y pues a veces ya no hay mucho que hacer, ¿no? Eso va a hacer que de repente algunos comprobantes no sean deducibles porque no traen el RFC correcto y nos va a hacer pagar más impuestos. Evitar hacer gastos sin comprobante o factura. Por favor, al principio el licenciado Eric tocaba un tema bien importante que será motivo probablemente de otro webinar, que habla acerca de la discrepancia fiscal. Eviten hacer gastos sin comprobante o factura. Evítenlos, ¿no? Porque si ustedes sacan recursos de la cuenta empresarial y pagan en efectivo y no les dan comprobante, pues esos recursos que salen no son deducibles. Y a veces encontramos contribuyentes que dicen, oye, pero ¿cómo voy a pagar impuestos si ingresé 100? ¿Cómo es posible que vaya a pagar impuestos? Sí, pero resulta que efectivamente ingresaste 100, gastaste 100, pero esos 100, 80 únicamente reúnen requisitos fiscales y 20 son no deducibles. Por eso es que vas a pagar impuestos. Evitar pagar salarios sin comprobantes. Evitar salarios sin comprobantes. Y esta, por favor, anótenla bien, porque es muy importante. Imagínense que tengamos ahí salarios y los paguemos sin comprobantes. Eso significa que tenemos trabajadores que evidentemente no están dados de alta dentro del Seguro Social y pues ahí ya nos metemos en otro escenario un poquito más complejo, ¿no? Lleva un buen control de los ingresos y cobra a tiempo. Eso también es bien, bien interesante e igual de importante. Lleva un buen control de ingresos y cobra a tiempo. Por favor, siéntense a revisar sus ingresos, cuando menos cada semana concilien sus ingresos, concilien sus cuentas de banco con las facturas emitidas. Recuerden que una ventaja de las personas físicas, tanto RIF como actividad empresarial, es que acumulan o declaran cuando cobran. Pueden ustedes emitir una factura en noviembre, pero se las pagan hasta diciembre. Bueno, en diciembre voy a pagar voy a declarar esa factura. Entonces, lleven un buen control de sus ingresos y cobren en tiempo, ¿de acuerdo? Aprovechen el IVA acreditable. Entonces, eso va muy relacionado con evitar hacer gastos sin comprobante o factura. Aprovechen el IVA acreditable. Hay una figura que mencionaba el Eric que tiene que ver con el acreditamiento, es decir, el IVA que yo cobro menos el IVA que me cobran, la diferencia es la que el SAT me permite que se la integre, que se la pague, ¿no? Paga a tiempo las contribuciones, de esa forma evitarán las multas y los recargos. Paguen en tiempo sus contribuciones. Si somos de los contribuyentes que de repente nos financiamos con el SAT, pues hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque pues, la tasa de recargos ya no es tan barata, ¿no? Estamos hablando del 1.47 mensual. Y si ya dejamos pasar bastante tiempo, pues imagínense la actualización más los recargos. Entonces, el financiarnos con la autoridad a través de los impuestos sale caro. Y esto, evidentemente, siempre y cuando la autoridad no nos requiera y a través del requerimiento nos multe.
porque pues ya nos va a salir aún más caro el hecho de financiarnos a través de las contribuciones. Adquiere bienes y servicios con estímulos fiscales, ¿no? Arrendamiento. Si tú eres de las personas que renta la camioneta, que renta, no sé, varias cosas, sobre todo que tenga que ver con bienes o servicios, pues lo puedes hacer perfectamente deducible, sin problema. Con estas estrategias ustedes podrán reducir el tema de impuestos. Será muy complicado decirles, no van a pagar absolutamente nada. Sería mentir, ¿no? Bien, en este momento Eric se va a incorporar con el tema de delitos y sanciones. Bueno, nos reincorporamos, estimados WISP de México. Y bueno, como decía bien el contador, las estrategias son múltiples, son variadas, sí tienen que ver, mucho ojo, no con el no pago de impuestos. O sea, nosotros con nuestras estrategias no vamos a ofrecer que dejes de pagar, ¿no? Que sería grave, pero sí pagar lo justo conforme a los derechos que tienes como mexicano a deducir. Y para eso es importantísimo llevar un control o una planeación, o sea, no escaparte de esa planeación. Nosotros, desde luego que te podemos ayudar a esa parte para que tengas una correcta planeación. Ahora, una parte importante, ¿no? En los FDIs, en las facturas que piensas emitir. Hay un sistema gratuito del SAT, ¿no? Donde tú puedes timbrar tus facturas. Para ello, deberás previamente tramitar un sello digital, ¿sale? El primer paso, desde luego, es tu alta. Y luego, tramitar tu e-firma. Y después de eso, o teniendo tu archivo .cer de la firma electrónica, ya puedes aspirar a tener un archivo CSD, que es sello digital. A través de eso vas a poder timbrar, se dice, el término correcto es timbrar. Recuerden que las facturas ya son certificado comprobante fiscal digital por internet. ¿Qué quiere decir? Que el papel que era lo válido antes es una representación impresa de un CFDI. Bueno, ahora bien, de delitos y sanciones que se va a presentar si no pagas, si no, desde luego no pagas, si no regularices tu situación con el SAT. Mira, si llevas doble contabilidad, ocultas o alteras la información contable, bueno, estamos hablando de esas dobles contabilidades, ¿no? Por acá llevo los ingresos en efectivo, ¿no? Que muchos hacen eso, los ingresos en efectivo, una contabilidad distinta, y eso, ¿saben qué? Eso es ilegal, una vez se los aviso. No podemos llevar la doble contabilidad con los ingresos de bancos y luego los de efectivo. Lo legal, acuérdense que estamos dándoles una asesoría legal. No lo puedes hacer así. Entonces, ojo con la doble contabilidad. Luego, no inscribirse al RFC, mis estimados. ¿Qué pasa cuando les cae el IFT? Ya hay prueba, constancia de que se dedicaban a esto. Si desde que hay una constancia que se dedicaba, pasó un año, ya están en un delito. El artículo 108 ya merece desde 3 meses a 3 años de prisión. Entonces, por favor, no dejen pasar este tema. Siempre hay una alternativa para que no les venga a pegar mucho el tema de impuestos. Ahora bien, la defraudación fiscal. Ojo con, aquí quiero ser muy claro con el tema de la compra de las facturas. No a la compra de las facturas, porque luego nos sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿vale? Miren, a veces tenemos esta situación, somos contribuyentes, ya somos contribuyentes cautivos del SAT, y al final del mes tenemos la situación de que ya tenemos mucho gasto que no logramos sacar y viene el pago del IVA. A muchos se nos hace fácil, ¿sabes qué? Consígueme una factura más. Entonces, consígueme esa factura. A ti te consta que esa empresa esté en orden, de entrada que tenga un domicilio, que tenga personal, a nadie nos consta. Entonces, viene este problemón de que estamos comprando facturas a EFOS, emisoras de facturas falsas. Así se les dice, EFOS. Operaciones inexistentes, facturadora de operaciones inexistentes o simuladas. ¿Qué va a pasar? Si no te fijas, aquí mucho ojo, si no te fijas si esta persona está en el listado del SAT, listas negras del SAT, porque así como hay listas negras de IPs, también hay listas negras del SAT, son las del 69B. Ya tuvimos un caso acá, un cliente nos marcó y nos dijo, oye, aquí tengo la duda, dame el servicio, búscame si esta persona está en 69B. Fuimos a los listados y pues no estaba.
pero que no esté, no quiere decir que no pueda estar. El 69B del Código Fiscal de la Federación establece un lapso de 5 años para que el SAT pueda declarar a una persona, a una empresa, a una persona como operadora simulada. Entonces, aquí sí hay retroactividad en perjuicio, ¿eh? Aquí no aplica el beneficio constitucional de la no retroactividad. Aquí, si de esa persona que en algún momento le compraste la factura todavía no aparecía en el 69B, pero después sí aparece, ¡pum! Esa factura es nula o es inexistente, ampara operaciones inexistentes. Y aquí, una anécdota ya para terminar, no somos muy extensos, decían, es que la factura sí existe, la factura es verdadera, la factura me la timbró el SAT, es que una factura real es verdadera, aquí, ¿por qué me la quiere tirar el SAT? Ojo, la factura no es falsa, la factura no es falsa, sí existe, está timbrada, el mismo SAT la autorizó en su sistema, pero lo que sucede es que la operación que ampara esa factura es inexistente o simulada. Es ahí donde pierdes la deducibilidad. Entonces, mucho ojo porque sí, en un extremo puede ser sujeto. De hecho, a las multas que cobra el SAT, ahí está el SAT cobrándoles, constantemente va el SAT y en algún momento sí pueden embargarles hasta el mismo negocio o una propiedad personal. Entonces, mucho ojo ahí. ¿Vale? Ok, ahora ya estamos llegando al punto final de nuestro webinar. Tania, ya vamos a darles aquí a los clientes, a los participantes. Si pudieras decirnos si hay alguna última pregunta o respuesta, perdón, pregunta que responder. ¿Te gustas activar tu cámara también? Perfecto. Tengo las dos últimas preguntas que hace Javier Vázquez. Javier Vázquez está dado de alta en el SAT como persona física con actividad empresarial y él ha declarado, ¿le conviene seguir en este régimen si se quiere legalizar como WIPS? Sí, mira, sí en algún momento ya no te va a convenir ser persona física, mi estimado Javier. Javier, ¿verdad? Sí. Javier, ¿por qué, Javier? Porque mira, seguramente tu nivel de ingresos, ojalá, bendito Dios, vaya en ascenso. Entonces, hay una situación ascendente en la ley del ISR, donde a más ingresos te aplica una tarifa diferente. Entonces, si escapas de ese rango de ingresos permitidos, bueno, no permitidos, sino previsto en la ley, que es más o menos ronda los 91,000 pesos acumulables, sin deducciones, acumulables al mes, vas a estar pagando 35%. Y además, ¿sabes qué? En algún momento vas a estar pagando ISR profesional al mes. Entonces, sugerencia para ti, Javier, si ya estás en esa situación, pues ya mejor búscate un socio, ¿no? Búscate un colaborador o crea una SAS, por ejemplo, una sociedad por acciones simplificada, donde no tienes necesidad de buscarte un socio. Puedes hacerla desde contigo, sin nadie más, y creas una persona moral que le aplique el título 2 de la ley del ISR, por tanto, quedas en la tasa fija del 30%. Además, como persona moral, tienes posibilidades de mayor deducibilidad de cuestiones corporativas, porque si es una empresa con múltiples actividades, pues todos esos egresos van a abonar a tu deducción. Y si eres persona física, tienes derecho a gastos personales. ¿Qué quiere decir? Dentales, médicos, hipotecarios, colegiaturas. A las personas físicas sí las podemos deducir, ¿no? Personalmente, y recuperar impuestos en la declaración anual. Siempre y cuando paguemos todo eso con tarjeta, cheque. Todo lo que sea efectivo, no. Recuerden, gasolina y gastos personales y restaurantes, no al pago en efectivo. ¿Cuál es la otra? La última es, ¿qué sociedad es mejor para obtener una concesión? ¿Qué sociedad es mejor para obtener la concesión? Mire, cualquiera mercantil, cualquiera de carácter mercantil, sociedad anónima de capital variable, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad por acciones simplificadas. ¿Cuál recomendamos? La sociedad anónima de capital variable. ¿Por qué? Por su flexibilidad en la forma de operar el día a día de los negocios. Acuérdense que como sociedad anónima tenemos esa posibilidad de aumentar inversiones mediante más socios o de la misma forma disminuir las inversiones y por lo tanto disminuir los socios, de forma que el accionista o los accionistas con capital mayoritario pueden tomar la última palabra. A diferencia de la responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad, que requiere forzosamente de la aprobación o negativa de todos los socios. Y la SAS, que, bueno, si eres tú solo contra el mundo, pues adelante, para eso se creó la SAS, para que tengas una cobertura empresarial. Pero sí recomendaría mucho
dentro de las empresas mercantiles, la SA. Tengo una última pregunta y cerramos la sección. Perfecto. Hugo Lagunas indica, ¿es deducible el IVA de los servicios de Internet dedicado que pagamos? No es que sea ¿Cómo? deducible, es acreditable, Hugo. Ajá. La palabra es acreditar el IVA, sí, porque es su principal insumo, es el Internet. Entonces, es un gasto o inversión estrictamente indispensable, ¿sale? Entonces, por lo tanto, sí, cuando te lo trasladan, se desglosa en la factura. Entonces, eso, tenlo en mente. Y con tu tema contable, para que tenés un IVA a favor, un IVA acreditable que puedes acreditar contra el que te han trasladado, o sea, que tú has recibido de tus clientes. ¿No? Sí, es perfectamente acreditable ese IVA, ¿eh? Y aprovechen. IEPS no, bueno, IEPS no, porque el Internet no tiene ese tema del IEPS. Solamente telefonía y otros servicios de telecomunicaciones. Hay que aprovechar que el Internet todavía no tiene IEPS. El día que tenga IEPS, ya estaremos hablando de un incremento. ¿Vale? ¿Otro? Jonathan Andrade pregunta, ¿las antenas y torres serán parte de mi activo fijo? Antenas y torres, parte de tu activo fijo, sí. ¿Me recuerdas el nombre, Tania? Jonathan Andrade. Jonathan, sí, parte de tu activo fijo. Acuérdate que hay activo fijo, circulante, y ese tema de las antenas, sí. ¿Qué uso del CFDI? A ver, ¿cuál es? Cuando tiran su CFDI, ¿qué uso? Porque ¿qué uso le va a dar este ingeniero a su CFDI, no? Y ahí se ponen a ustedes a pensar, ay, no sé cuál. Hay gastos en general, hay adquisición de mercancías, ¿no? Y equipos de cómputo y accesorios. ¿Cuál sugerimos? La adquisición de mercancías. ¿Por qué? Porque en algún momento a lo mejor lo revenden y eso es parte del inventario. O sea, el uso del CFDI con la adquisición de mercancías está la posibilidad de que, pum, identifique el sistema fácilmente que está en inventario de activo fijo. Entonces, ajá, y claro, la recomendación, si no lo saben y no nos pueden llamar a tiempo, pues díganme que sea por definir el uso de su CFDI. Serían todas las preguntas y se cierra la sección de preguntas y respuestas y esperamos que les haya servido de mucha utilidad toda esta información. Gracias, Tania, muy amable. Bueno, estimados Wills, pues llegamos al término de nuestro webinar. La verdad es que es muy, muy extenso el tema fiscal. Cada parte que les hablamos tiene muchísimas aristas, muchísima información que brindarles. Para eso les vamos a proponer los servicios del área contable de nuestro despacho, que les puede dar esa asesoría, inclusive llevarles trámites ante el SAT y ya en lo particular, darle una estrategia muy concreta en su caso en particular, ¿no? Porque aquí hablamos de temas muy generales, pero ya en un ambiente ya de, desde luego, confidencialidad con ustedes, pero escuchando sus necesidades, situación en particular, podemos brindarle un traje a la medida para que los WISP, en lugar de pagarle al SAT, mejor lo inviertan en sus enlaces, en calidad del servicio y en servicios que le van a abonar a mayor ingreso y mayor rentabilidad y operatividad a su empresa. ¿Vale? Entonces, los servicios que les podemos brindar con nuestra área contable, ¿verdad? Es obviamente la asesoría contable y fiscal. Si hay que necesitar, como nos decía aquí los compañeros que tienen rezago en sus declaraciones, bueno, podemos ayudarlos a actualizar el cumplimiento de sus obligaciones. Otro tema importante, ¿no? La única defensa fiscal es la planeación y el control interno. Aquí les ofrecemos la posibilidad de ayudarlos a llevar esa planeación con reuniones mensuales o quincenales, dependiendo de sus necesidades, para llevar una planeación. Obviamente, hay que dar de alta a los empleados, sí, a todos, pero si, reconocemos que a veces hay problemas de rentabilidad financiera, por lo menos, aquí quiero dejar muy claro que sí es una parte importante de decir que todos merecen estar dados de alta, pero los primordiales, los que instalan torres, ¿no? Y si es uno mismo, pues vaya, si eres RIF, porque siendo RIF puedes entrar a ser beneficiario de INSE. Entonces, ¿no? Pero de entrada, los empleados que están en mayor riesgo, ojo, no se les vaya a ir el tema de darlos de alta en el IMSS, por favor. Entonces, para eso está el tema de la elaboración de nómina y declaraciones. ¿Correcto? Entonces, dejamos a sus órdenes estos servicios. El webinar se extendió, la verdad, ni me di cuenta que ya llevamos una hora. Me gusta, me apasiona mucho. Un servidor estudió la maestría en Derecho Fiscal
y la verdad es que es muy, muy extenso. Entonces, dejamos a su disposición servicios y les agradecemos a todos. Tuvimos muy buena participación. De nuevo cuenta, les felicito, les reconozco que destinen 1 hora y media de su viernes para capacitación, es muy importante. Y como siempre estamos a sus órdenes y recordarles que Ramírez Vargas y Asociados actualmente somos los preponderantes en el mercado WISP y ahí está el registro público de concesiones para que vean todos los trámites que hemos llevado a cabo y sí llevamos más del 50% en el mercado WISP. Así que muchas gracias por su apoyo y por su reconocimiento, desde luego, y por su preferencia, y quedamos a las órdenes. Con el contador Obed y yo, que no lo puedo escuchar, pero se despide por el tema de los audífonos, pero estamos muy agradecidos con ustedes. Y a la orden. Hasta luego.